Ya, bueno, un gusto saludar a todos y a todas. Bueno, yo la semana pasada no estuve porque tuve problemas de conectividad y cosas ya en el campo. En esta ocasión vamos a estar con Peter. Mitzi y Erwin no van a estar, ¿cierto? Y vamos a hacer lo que planteamos en el fondo. La primera clase fue como un diagnóstico, una, una mirada panorámica en alguna medida de la historia cultural, ambiental de la región de Aysén, con algunos grandes impactos de distintas actividades, como el roce masivo que hubo en algún momento, los impactos que ya ha generado la salmonicultura, por cierto, y otras actividades también, incluso minería. Luego pasamos en las amenazas actuales, ¿cierto? Contando un poco de los megaloteos, de las represas, ¿cierto? Distintas situaciones de minería también, eh, la extracción del pompón y otras más. Y ahora queremos ir a lo que es las propuestas, ¿cierto? Y en el fondo aquí está como el corazón de lo que es la discusión sobre Aysén Reserva de Vida. Porque en el fondo, y quiero hacer esa introducción para darle el paso a Peter, eh, en el fondo lo que nos mueve y a quienes somos parte del movimiento socioambiental, muchas de las personas que están acá, quienes han estado en el curso, las clases anteriores también, amigos y amigas de la región de Aysén y de otras partes del país, el leitmotiv es Aysén Reserva de Vida, ¿ya? Y Aysén Reserva de Vida tiene como dos grandes pilares. Eh, Todo lo que construye Aysén Reserva de Vida, y ahí Peter va a explayarse largamente con respecto a cuáles son los aspectos que fortalecen, construyen, aportan a esta mirada de modelo de desarrollo de Aysén Reserva de Vida, y también tiene, obviamente, el pilar de la protección de Aysén Reserva de Vida, donde está todo lo que nosotros, el movimiento socioambiental, los ciudadanos y ciudadanas de Aysén que compartimos esta mirada, consideramos que atenta contra Aysén Reserva de Vida. Y ahí obviamente están los proyectos de represas, ¿cierto? Están el extractivismo a todo nivel, ¿cierto? Incluso iniciativas que no se consideran específicamente de carácter ambiental, porque también creemos que el autoritarismo atenta contra el reserva de vida, la concentración económica y no el desarrollo económico local atenta contra el reserva de vida. Entonces, porque aunque obviamente, y ahí Peter va a explicar mejor, Aysén Reserva de Vida tiene una base vinculada con la protección de la naturaleza, ¿cierto? De nuestra relación armónica con la naturaleza, tiene otros elementos también que son importantes, que tienen que ver con la democracia, la participación, ¿cierto? La equidad territorial, la equidad económica, otros aspectos que avanzan hacia la figura del buen vivir en la región de Aysén, en la Patagonia. Entonces, de ahí entra todo lo que es la protección, todo lo que es las campañas No a Lumisa, Patagonia sin represa. El problema es que en algún momento Patagonia sin represa y la lucha contra el diseño de Geostra fue tan grande que como que la gente pensaba que nosotros nos movíamos solamente por la lucha contra la represa, y en realidad el motivo es Aysén Reserva de Vida. Eso quería hacerlo como introducción nomás, eh, para que Peter pueda contar sobre eso, y yo voy a hablar sobre una propuesta específica que durante 4 años estuvimos en el gobierno anterior trabajando también. Así que, Peter, te dejo para que veas la parte de las propuestas y la mirada de Aysén Reserva en la región de Aysén, o suyo el panel. No se te escucha, Peter, el audio. Está silenciado. Aprieta el botoncito de silenciar para que se... Peter, no se escucha. ¿Me escuchan? Ahora Ah, sí te escuchamos bien. Macarena está silenciada también. Ahí em, está. Ahí está sí, Peter con audio ya. Ahora ya. sí. A ver, habla Peter. Esto- ¿Se ve la presentación o no? No.
Uso compartir pantalla, reanudar función, aplicaciones, Sí deja se ve de... la presentación, pero no en pantalla completa. Tiene que... Falta ahí poner la pantalla completa solamente, pero vemos el PowerPoint. Es que no, si está, yo la tengo abierta acá, pero me pasa lo mismo que la vez pasada, que No, de no. ahí no paso, po. Lo que tienes que hacer, Peter, es ¿Ya? ponerlo en modo presentación. Sí. Lo que está ocurriendo en este momento es que tú pusiste que compartiera la versión como de edición del PowerPoint. Entonces, cuando tú le pones presentación, se queda pegado a la presentación. Lo que tienes que hacer ahora es dejar de compartir pantalla. Deja de compartir pantalla. Reanudar función de compartir, ¿no? No, ¿Y cómo dejo de compartir? arriba hay bueno, una cosita roja que aparece que dice dejar de compartir Deja, pantalla. ya. Ok, listo. Ahora comparte pantalla y selecciona la versión presentación del PowerPoint, no la versión edición del PowerPoint. No la versión donde salen como los cuadraditos al lado, sino que donde sale la presentación. Ahí está. Ahí quedó bien. ¿Y Ahí ahora? está. ¿Sí? Sí, súper ¿Esa bien. es? Esa. ¿Ya? Ok, Sí, listo. todo suyo. Uf. Ya, entonces, bueno, esto de Aysén Reserva de Vida es una idea loca, una locura, pero nada nuevo en realidad dentro del mundo. No es la primera vez que a alguien se le ocurre cosas de este tipo, ¿no? Cuando uno ve el modelo de desarrollo tan suicida de la especie humana, y vive en una región como Aysén, dice, bueno, pero ¿cómo no vamos a poder vivir de otra forma? ¿Cómo no vamos a poder desarrollarnos de otra forma? Y de ahí surgió esto de Aysén Reserva de Vida. Nosotros decíamos, bueno, existen las reservas de la biosfera, queríamos hacer una reserva de la biosfera, pero con humanos viviendo dentro de ella. Después nos enteramos que la reserva de la biosfera efectivamente también integra a los humanos. Pero bueno, ahí se nos ocurrió la idea de Aysén Reserva de Vida, y que eso significaba una alternativa de desarrollo sustentable, de sustentabilidad, en la cual ahora último le agregamos lo de la regeneración, que el desarrollo regenerativo, ¿no? Que es más completo que solo sustentabilidad. ¿Qué significaba eso? Significaba poner en valor las cualidades excepcionales las cualidades excepcionales de la región con y para los ayseninos. Significa esto de usar las virtudes regionales por y para los ayseninos, pero no aceptar que nos vengan a destruir las virtudes regionales para homogenizarnos al resto del mundo, que es lo que habitualmente ocurre con estos megaproyectos medio platillo volador marciano, ¿sí? Que llegaban a la región y nos querían desarrollar y transformarnos a la misma mugre que hay en otras partes. Entonces, claro, por supuesto que eso cuando descubrimos que teníamos algo muy especial acá, ¿no? En todo esto está involucrada la ética de la vida. Cuando nosotros estamos vivos, lo mínimo que podemos hacer es cuidar la vida, no ir a matar la vida, ¿no? Eso se llama ética. Ética son los valores, en este caso, valores para promover la vida, para cuidar la vida. Y después está el tema de resaltar el valor de ser diferentes en nuestra imagen y producto. Y eso en realidad se nos ocurrió cuando, o pasó cuando estábamos aquí en la municipalidad de Coyhaique, declarando la comuna de Coyhaique reserva de vida en 1990 y libre de residuos peligrosos. Todo esto fue cuando estábamos ahí en campaña contra el basurero nuclear de Gastre y sabíamos que estaban internando residuos peligrosos en Antofagasta y en Arica. Bueno, y ahí estaba Belisario Velasco, que era ministro del Interior subrogante con el alcalde de Coyhaique, y el alcalde de Coyhaique nerviosísimo, a ver qué iba a decir mi jefe, y el jefe dijo, ¡ay, pero qué interesante! Esto les va a servir para resaltar sus productos, para
para vender con un valor agregado fuera. Lo que menos habíamos pensado nosotros, pero no dejaba de tener razón, ¿no? Sí que por ese lado ni un problema. Y por último está el tema del orgullo regional. En esos años 90 en que surgió todo esto, en la región se escuchaba solo cosas malas que pensaba que la región es muy aislada, que esto, que es muy fría, que no hay esto, que no hay lo otro, que no estamos desarrollados. Bueno, y nosotros nos decíamos, bueno, pero ¿cómo no va a haber algo bueno también? Po? Y empezamos a buscar y descubrimos los atributos que les conté en la primera clase. Bueno, y desde entonces hemos estado haciendo un montón de actividades. Después de esta que fue como de las primeras, en esa misma época estábamos trabajando en el litoral de Aysén, buscando la sustentabilidad de los campamentos pesqueros con la Universidad Austral. Estuvimos explorando huemules en el Báquer. Después tuvimos un proyecto de hierbas medicinales y aromáticas aquí en Coyhaique. Tuvimos un proyecto grandote de turismo comunitario sustentable en Cerro Castillo, del cual una de las actividades que inventamos ahí fue un encuentro costumbrista de que la gente de Castillo mostrara sus actividades de campo a otra gente de campo y sus artesanías como la que ustedes ven ahí. Después de eso aparecieron encuentros costumbristas por todos lados. Después aquí actividades acá en Coyhaique, que en esa época había una persona en la universidad, Gisela Espinosa, que estaba muy involucrada en esto y armaba estas cosas, estos eventos bien entretenidos. Y aquí está una foto de Caleta de Tortel, que fue el siguiente proyecto de Cerro Castillo. Nos fuimos a Tortel, también a trabajar en el turismo comunitario sustentable. En ambas ocasiones capacitamos a varios guías turísticos y trabajamos con la comunidad. Y en esa ocasión también declaramos Caleta de Tortel zona típica y la Isla de los Muertos monumento histórico. ¿Cómo cambió ahora? Ahí está, ya. Bueno, cuando estábamos en eso, nos decían, oye, pero ustedes son puro slogan nomás. El slogan Aysén Reserva de Vida, decían, o lema, ¿no? Y nosotros dijimos, bueno, trabajemos entonces en el concepto, qué es lo que queremos decir con Aysén Reserva de Vida. Y estuvimos invitando a personalidades mundiales, incluso a darle sustancia a este tema, y uno de ellos fue don Hernán Contreras Manfredi, el gurú de la educación ambiental chilena, fallecido unos años atrás, por desgracia, que tuvo varias veces acá en Aysén. Fuimos hasta Tortel con él a ese punto. Él el premio Global 500 y nos dio pero mucha ideas, mucha información. Otro fue Manfred McNeff. Manfred McNeff recién venía volviendo de Suecia y nosotros lo descubrimos por ahí en una revista, la revista Naturaleza, que trabajamos con ella. Dijimos, pero este es nuestro gurú también. Y lo invitamos a Coyhaique y McNeff vino para acá. Aquí estaba una charla con frente al intendente y todas las demás autoridades en la primera fila del alcalde allá, explicándole esto de la economía descalza. Fue súper inspirador para todos nosotros. También hubo una en Puerto Aysén. Hay unas publicaciones de ese tiempo. Y después, claro, seguimos siendo amigos. También falleció, por desgracia, hace un tiempo atrás. El otro amigo, y no es el único, hubo varios más que vinieron por ahí a aportar, fue Pedro Serrano, con el cual tenemos una antigua amistad también
este ingeniero electrónico y creo que es presidente de Terram incluso a esta altura. Y hubo varios más de Ciesa, de Argentina y otros que nos estuvieron inspirando. Y tuvimos 7, creo que fueron 7 foros, taller, Aysén Reserva de Vía. Estos eran unos foros en los cuales invitamos a personalidades de la región a aportar su visión de qué es lo que debiera hacer Aysén Reserva de Vía. De esto hay una publicación incluso. Aquí estamos en uno de los foros con el senador Horvath, creo que era diputado en esa época, Álvaro Río, que de comerciante y empresario, el Ceremi Serplac, Hernán Mleinich, después en el Parque Pumalín, el obispo Infanti, y acá otras personalidades regionales que estuvieron aportando su visión. Bueno, junto con eso, de la parte conceptual, siempre había un trabajo muy grande de educación ambiental y de difusión e información. Sin eso es imposible poder cambiar, llevar al cambio, porque sin educación ambiental, ¿cómo vamos a cambiar el paradigma, no? Entonces, hemos tenido siempre programas de radio. Era un programa de radio que primero lo teníamos con Horvath y con después diputado Sánchez. Después se llamó Explorando la Esperanza con Nacho Río y la Yanela Zaini. Estos fueron varios años. Y actualmente tenemos un programa con Erwin Sandoval que se llama La Otra Cara de la Moneda, también en Radio Santa María. Los jueves a las 3:30 de la tarde. Bueno, y ahí está diversas acciones de educación ambiental. Este fue nuestro primer proyecto como ONG acá en Coyhaique, con una señora haciendo educación ambiental. Sacamos unas cartillas, teníamos una cantidad de cartillas publicadas. Esto trabajando en Cerro Castillo, con los jóvenes de 4 por la Ecología, que eran los 4 liceos de Coyhaique, aquí en un colegio. Y también mucho actividad al aire libre, observación de aves, aquí en el Monumento Natural Dos Lagunas, aquí con Carlos Prócer, otro de los amigos contribuyentes siempre con Aysén Reserva de Vía, en el bosque. Y después otras acciones de las más diversas que hemos estado metidos, hubo 7 encuentros artísticos ecológicos en el verano acá en Coyhaique, que eran pero apoteósicos. Esta foto, por ejemplo, el primer grupo musical mapuche que se presentaba en la región. Insólito, pero así es. Desde entonces no había muchos más tampoco. Fue bien simpático. Bueno, y así todos los veranos traíamos algunos grupos de afuera y se presentaban los grupos locales también. Hubo hasta títere hubo en esa ocasión. Bueno, aquí tenemos una reforestación que hubo en nuestro proyecto en Cerro Castillo. Plantamos aquí ñere, planteamos, dijo la mosca, que fue el Hipólito Medina, que estaba trabajando en eso bien cercadito con los animalitos. Esos ñeres ahora están inmensos y la idea era que hubiera una franja cortaviento para el pueblo que está allá y que el viento viene de este lado y sopla y se lleva todo. Aquí otro proyecto Fondar que tuvimos, invitamos a pintores promesas de algunas universidades a venir a pintar a la región, pintar a Aysén Reserva de Vía. Estos fueron 2 de los 10, 4 que fueron. Por acá, trabajando en algunas áreas verdes en Coyhaique. Esta es una visita al terreno que tenemos como CODEF aquí para que puedan pasar los huemules, de protección de los huemules. Tal vez fue la acción más insólita que hemos estado metidos cuando fue la erupción volcánica de
y el volcán Hudson en 1992. Nos llega un llamado, oye, ustedes tienen que venir a salvar a unos huemules que están aislados por la erupción volcánica. Los aislados casi terminamos siendo nosotros, y miren cómo está ahí la ceniza llegando a las ventanas de las casas, y los huemules ni racho, los huemules se habían arrancado de rato, pues, si no son tontos. Bueno, de repente fue una trampita para hacernos sufrir un ratito. No había agua para tomar, fue bien simpático el paseíto ese. Y después, claro, incluso acciones en Santiago. Aysén Razalavía, ahí en el Museo de Arte Contemporáneo, que lo organizó ahí la presidenta de COEP, la Genia Espinosa, en su tiempo. Después de las últimas acciones que hemos estado involucrados fue declarar el Paso de San Carlos, que es la primera obra de ingeniería con minería, explosivo incluso, de Aysén de 1901-1902. Lo declaramos monumento histórico. Esto está ahí donde está el Saltón del Río Báquer, al frente está el Parque Nacional Laguna San Rafael, y todo este lado de acá ahora es parte del monumento histórico. Fue un logro que nos costó 7 años para llegar a eso, porque ahí está Hidroaysén. Aquí querían poner su represa. Este fue La Moneda, no es la única vez que hemos estado en La Moneda, hemos estado en varias ocasiones. El presidente Lago, en la declaratoria de Caleta Tortel como, ahí está la ministra Erwin, como zona típica, y la Isla de los Muertos monumento histórico. Ya no me acuerdo el año, pero o sea, varios años atrás. Y esta es una de las acciones que está pendiente, se podría decir, que se las mostré, creo que en la clase pasada o antepasada, en la pasada que debe haber sido, Patagonia Patrimonio de la Humanidad, que significa transformar en sitio de protección mundial natural las áreas silvestres protegidas del litoral de Aysén y Magallanes, el sitio de patrimonio mundial Archipiélagos y Hielos Patagónicos se llama, pero está saboteado por el Ministerio de Economía con los salmoneros, así que ahí está lo pendiente. Ahora, claro, ustedes dirán, oye, pero esto de la Aysén Razalavía parece que es de ustedes nomás, son las acciones que hacen ustedes, y el resto del mundo hace de las suyas. No, no es así, porque mientras nosotros hacemos nuestras acciones y damos el ejemplo, hay un montón un sinnúmero de otras acciones que hace el resto de la gente, amigos, y de repente desconocidos incluso. Por ejemplo, el ordenamiento pesquero artesanal. Fueron los mismos pescadores artesanales los que se preocuparon de ordenar el desastre que había después del boom pesquero, que se estaban muriendo de hambre. Está el proyecto de la Escuela de Guía de la Patagonia. Esta es una foto de uno de los trabajos de la Escuela de Guía que subieron al Cerro San Lorenzo nomás. Después está bueno, ahí prepararon dos decenas por lo menos de guías, y ahora está saturado el mercado, así que están medio parados. En Puyuhuapi hubo un Consejo de Desarrollo Local y Escuela de Liderazgo que ya no existe, pero sí existe las consecuencias de esto. Porque no es casualidad que los puyuhuapinos acaban de lograr que les sacaran la salmonera que les habían instalado frente al pueblo. No es por casualidad. Después hay varias zonas nacionales de interés turístico. Está la Chelenco, hay una en el norte, en el sector de la Junta Puyuhuapi,
está la de los glaciares en la zona de Cochrane o Higgins, y no sé si hay alguna más. Bueno, como les contaba antes, hay una profusión de encuentros costumbristas ahora, lo cual realmente nos alegra porque las costumbres campestres estaban prácticamente olvidándose, y cuando nosotros le decíamos a la gente de Castillo, oye, pero ¿y qué pasa con las medias de lana? Ah, no, esas cuestiones ya no las usamos a ese nivel. Entonces, y hacer tejuela, chuta, me fue para atrás. Ay, me equivoqué. Bueno. Hacer tejuela, no. Dice que no se escucha. Hacer tejuela, no, ya para qué, si ahora usamos otras cosas. Entonces, bueno, ahí está otros ejemplos fueron la creación del Parque Patagonia, la creación del Parque Melimoyo, la segunda foto que había ahí era justamente del Parque Patagonia, en donde ustedes veían los guanacos parados ahí al lado de la infraestructura del parque. Y eso es lo que queremos decir con Aysén Reserva, no necesariamente es ponerle candado a la naturaleza y cuidar los animalitos y los arbolitos solamente como de repente nos motejan, sino que también están los humanos. Y ahí está lo más bien los guanacos junto con la infraestructura en plena armonía. Eso es Aysén Reserva. Y bueno, hay varios otros ejemplos más. Hay una cantidad súper grande de ganaderos y de agricultores orgánicos acá en la región, y que nadie los apoya en eso, en buena hora. Y eso es un valor que no se sabió aprovechar de vender carne orgánica en vez de, porque competir con el Mercosur es imposible, porque ellos tienen millones de cabezas de ganado versus las pocas que andan por acá. Después está, bueno, había varios ejemplos más. Por desgracia se me perdí la imagen. Entonces, pero lo que les quería decir es que evolucionamos desde el lema, pasando por el concepto a la acción. Porque claro, cuando estábamos en el concepto nos decían, pero ustedes, esa es pura teoría. Entonces tuvo que empezar a demostrar lo que queríamos decir. Y a esta altura, después de más de 20 años en esto, hay pero una cantidad tremenda de ejemplos y demostraciones de que Aysén Reserva es posible. O sea, el modelo en armonía con la naturaleza, de cuidar la región y de usar sus virtudes en vez de destruirla, es absolutamente factible, viable, se puede decir también, incluso puede ser negocio. Ahora, claro, no se van a hacer millonarios de un día para otro como quiere habitualmente la gente. Pero eso dejémoselo al modelo suicida, porque en eso termina la cuestión y la plata tampoco se la van a llevar a la tumba, ¿no? Pero bueno, eso es lo que quiero contarles hoy. Pato les va a mostrar un ejemplo más específico del tema que estuvo metido mucho tiempo, que es el tema de la energía. Por supuesto que aparte de estos ejemplos como positivos y de la viabilidad de Aysén Reserva, nos pasamos un montón de años, hartas canas, hasta pelado quedamos, en la defensa de Aysén Reserva, en la denuncia de las brutalidades que se hacen a cada rato. Nos faltan los ejemplos, por desgracia, de lo que no es Aysén Reserva, y hay que estarlo recordando todo el rato. Eso es, y les dejo a continuación a Pablo.
Gracias, Peter. No sé, te faltaron algunas No, diapositivas. Tengo tu la imagen presentación, esa que se ¿cierto? me Para que fue nomás, puedas pero no había estudiar. más. Eso era todo. Ah, ya. Ya. No, no era, ya, nada más. Ya, bueno, yo, como dice Peter, buenas tardes a todos y a todas. Voy a presentar un ejemplo muy concreto y que no solamente se va a referir a los contenidos relacionados con cómo en la parte propositiva se construye y se reserva de vida, sino que también a la forma de organización, que en estos años no solamente el aprendizaje ha tenido que ver con contenidos, ¿cierto?, con acciones, sino que también con formas de organizarnos y con formas también de incidir en la política pública, porque se comprenderá que el movimiento regional no solamente se ha dedicado, como algunas circunstancias, a la protesta, ¿cierto? Al corte de ruta, que hemos estado también en eso. Acá fuimos parte como movimiento Patagones Sin Represas del movimiento social por Aysén. Es más, 2 de los 11 puntos eran los que nosotros proponíamos, que eran plebiscitos vinculantes para megaproyectos de inversión en general, y regionalización de los recursos naturales o de la naturaleza, de ciertos aspectos de naturaleza en su función productiva. Prefiero más que concepto de recursos naturales. La naturaleza no es solamente algo que sea un recurso, sino que tiene múltiples funciones, múltiples existencias, y por cierto, una de ellas el ser humano lo utiliza para su beneficio particular, como recurso, no solamente material, sino que también espiritual, pero también tiene múltiples funciones que nos trascienden, y eso igual es parte también del movimiento Aysén Reserva de Vida y de otros movimientos a nivel global, de ir cambiando el paradigma de cómo nos vinculamos con la naturaleza, que somos parte de ella. Es más, nosotros hablamos también que obviamente de la figura de Aysén Reserva de Vida, pero preferimos que sea mejor es planeta reserva de vida. La naturaleza, los ecosistemas se tienen que proteger, salvaguardar en todo momento y en todo lugar. Nosotros vivimos en Aysén, la Patagonia, ¿cierto? Creemos que es un lugar especial, ¿cierto? Nos encanta, nos sentimos beneficiados por vivir acá. Mucha gente, nacido y criado, venido y quedado, lo sentimos así, pero obviamente en todo lugar se tiene que defender el Panul, se tiene que defender el desierto de Atacama, se tiene que defender los océanos, todo lugar, la plataforma de vida en la naturaleza. Entonces eso es un elemento importante en esto. Eh, entonces yo voy a presentar lo que tiene relación con la política energética regional que se intentó desarrollar, se desarrolló en realidad en el año 2014 al 2018. Voy a ir a compartir pantalla. Tan, tan, tan. Ahí está la presentación. Ya, ¿se ve? Espero que se vea. Parece que sí. Ya ahí está. Bueno, el Peter ya explicó bastante lo que es Aysén Reserva de Vida, ¿cierto? Con sus componentes relacionados con, obviamente, la maravilla que es el resguardo de naturaleza, aunque suene naif a muchas personas, quizás no en este espacio, pero lo hemos discutido muchas veces con personas en otros momentos. A mí me tocó en algún momento discutir con un ex intendente de la región de Aysén, y cuando estábamos en un debate en la televisión regional, con respecto a los modelos de desarrollo, yo hablaba que obviamente que el modelo de desarrollo local es lo que se pondría a escala humana, y decía que tenía que con la artesanía, ¿cierto? Con la elaboración de productos locales, ¿cierto? La autoproducción de alimentos, la autoproducción, la soberanía energética, la soberanía alimentaria, y el intendente, en ese tiempo ya no intendente, de la región de Aysén, se manda una frase que me dice, pero Patricio, obviamente él con su corbata, Patricio, no pretenderás tú que todos vivamos de pan amasado y mermelada. A pesar de que suena como caricatura, efectivamente es una forma de que ciertas personas, con una visión ideológica, por cierto, ven lo que significa el desarrollo económico local, lo que significa la protección de la naturaleza. Ellos creen que todo esto tiene que ver con un sueño, ¿cierto?, irrealizable en este contexto de discusión constitucional. Ha salido bastante eso, casi como que los realistas versus los soñadores imposibles, y en realidad sí se puede, hay que soñar, y hay que materializar también. Y ahí Peter mostró bastante ejemplo. Entonces, la base del trabajo que hemos hecho en distintos espacios, tanto espacios democráticos como espacios medioambientales, ¿cierto? Como de las causas y luchas también, tiene que ver con la Aysén Reserva de Vida, y obviamente en el caso de la política energética regional, con
Patagonia sin represa. Y ahí está el decálogo de Aysén Reserva de Vida. Le voy a dejar el link donde está ese, que se elaboró a fines el año 2008, se materializó en ese documento, y es algo que nos convoca, y no tiene que ver solamente y exclusivamente, como dijo Peter, con los pajaritos y los arbolitos, no lo digo despectivamente, sino que se relaciona con comercio justo, con economía, con rentabilidad, también con democracia, con horizontalidad, con equidad intergeneracional, conceptos que para ciertos sectores lamentablemente suenan como irreales, pero que a nivel tanto nacional como internacional son bastante reales, porque son parte incluso de los tratados y los acuerdos internacionales para un mejor vivir a nivel planetario. A ver aquí, ya. Ahí está lo que fue las grandes movilizaciones y luego la explicación de por qué muestro esto. Este es el 20 de mayo en Santiago, la gran movilización del 20 de mayo del año 2011, ¿cierto? Que fue la más grande desde el retorno a la democracia, y eso generó un punto de inflexión con respecto al movimiento, y al final, bueno, todo lo contó Mitzi en una de las clases pasadas, lo que fue el movimiento y la causa Patagonia sin represa. No voy a profundizar en eso. A partir de eso, bueno, hubo todo un trabajo con Michelle Bachelet para que ella en su candidatura se comprometiera con el rechazo a los proyectos hidroeléctricos en la región de Aysén. Eh, y ella dijo en algún momento, con una cuña que se sacó, que ella no estaba de acuerdo con la represa en Aysén, y eso fue el compromiso que asumió. Y cuando asume Michelle Bachelet, una de las primeras, bueno, además de nombrar a Máximo Pacheco ministro de Energía, que en un principio él estuvo en contra de la represa, y seguramente por la coyuntura política ahí tuvo que cuadrarse con el rechazo al proyecto de Aysén. Sabemos que Máximo Pacheco particularmente no es un amante del aspecto ambiental. Trabajó en papeleras a nivel internacional, ¿cierto? O sea, un hombre que viene del núcleo duro, por decirlo, vinculado con los mate también, núcleo duro del sector extractivista, pero bueno, era el ministro de Energía, y al final Michelle Bachelet hizo dos cosas cuando asumió, que fue primero invalidar la resolución la decisión del Comité de Ministros de Piñera, que habían sacado en enero del año 2014, justo antes de irse. Piñera aprobó en el Comité de Ministros el proyecto de dirección y le puso algunas condiciones, y lo que hizo Michelle Bachelet primero fue declarar nula esa resolución como primer paso, y segundo paso, en un mismo acto, rechazar el proyecto de Iraicén en el Comité de Ministros de Medio Ambiente. Y posterior a eso, cuando ya se cayó el proyecto de Iraicén en términos por lo menos legales y administrativos, ella emitió una declaración, una conferencia de prensa, en la cual planteó: vamos a elaborar una gran política energética nacional, ¿cierto? Y donde va a haber dos regiones que van a tener su propia política energética. La región de Magallanes, por todo lo que había sido la lucha por el tema del gas, que se llamó la revolución del gas en el año 2010 en el gobierno de Piñera, y la región de Aysén. Y además las características particulares que tienen Aysén y Magallanes, que no estaban interconectados al sistema nacional de energía. En ese tiempo, recordemos que estaba el sistema interconectado Norte Grande, que era todo el Norte Grande hasta tal, y después venía el sistema interconectado central, que llegaba hasta Puerto Montt. Y nosotros teníamos dos sistemas con subsistemas distintos, que era el sistema Magallanes y el sistema Aysén, que son sistemas aislados. Entonces era otra característica que permitía hacer políticas específicas en estos territorios. Pero sabemos que también tenía que haber un componente político, de que por las movilizaciones por Patagonia sin represa y la lucha por el gas y todo el cuento, se dijo: vamos a hacer dos políticas energéticas regionales. Y ahí empezaron los talleres, ¿cierto?, de política energética, y quiero mostrar. Y estos son los talleres en que nosotros nos involucramos, y después voy a mostrar la discusión que hicimos antes de involucrarnos en eso como movimiento, porque obviamente ahí está Juan Antonio Vigit, quien era Seremi de Energía, participación con gente de distintos sectores. Ahí está el Fondo Peter, está Alejandro Galilea, hay gente de Ogana, ciertos distintos actores, y venía gente del Ministerio de Energía. Ahí está Javier Zulueta, quien era jefe del área de relación con las comunidades, ¿cierto?, del Ministerio de Energía. Ahí está Alejandro Borges, quien fue el ex Seremi de Transporte y Telecomunicaciones de la región de Aysén, pero además el hombre fuerte, por decirlo de alguna forma, del proyecto Energía Austral,
en la región de Aysén. Entonces estaba como bien, habían distintos actores de energía, de Hidroaicén, de energía austral, sociedad civil, y ahí hay un elemento importante, y esta es como la foto final de lo que fue ese proceso, que cuando a nosotros, como activistas, ¿cierto? Como participantes de organizaciones, ¿cierto? Que tienen una mirada de sociedad, ¿cierto? Una mirada en la cual van incidiendo en distintos espacios, nos invitan a participar en distintos espacios, la pregunta es si te invita un Estado con el cual tú no has tenido cercanía, porque esto es el 2014, estuvimos como 7 años, 8 años, peleando contra el Estado. Es cierto que en el primer gobierno de Bachelet, después en el gobierno de Sebastián Piñera, estuvimos ahí desde del 2006 que partió esta discusión, el primer gobierno de Bachelet, el gobierno de Piñera, estuvimos ahí en confrontación. Uno dice, bueno, me están invitando a participar en un espacio para construir la política energética regional. La primera pregunta es, ¿estoy o no estoy? ¿Cierto? ¿Me sumo a esto? Y esa es una pregunta súper importante aquí a las personas que están en este espacio, que pueden ser, participar en organizaciones, ¿cierto? De base, que de repente le dice el Ceremi y tanto, oye, participamos en este espacio, donde van a estar actores con los cuales tú tienes diferencias, ¿cierto? Vamos a hacer construir al colectivo. Entonces uno se hace la pregunta, ¿participamos o no participamos? Lo primero es evaluar, obviamente, cómo está hecha la convocatoria, porque si va a haber un espacio donde hay 100 actores, ¿cierto? Y los que comparten cierta mirada somos 4, y el resto de los 96 comparten la otra mirada, en el fondo uno dice, bueno, voy a ir simplemente a validar un espacio en el cual tengo 0 posibilidad de incidencia. Y ese es un tema importante también, que de parte del aprendizaje organizacional. Y también uno siempre tiene la opción de decir, no voy a estar de un principio porque no me dan garantías, porque el proceso no es igual, porque no es lo mismo que participar en organizaciones que tienen una situación precaria para participar, para realizar estudios, con empresas que ponen lucas, tienen estudios para viajar, para estar, y aquí va encima una organización o personas dispersas en la región. Puede decir no estar o puede decir estar. Puede decir estar y después bajarte en el proceso si ves que las condiciones cambian, o puedes decidir estar hasta el final, ¿cierto? Eso es siempre una decisión política que uno tiene que tomar. Y en esa participación también hay que tener bien claro que no basta con que quienes estén en esos espacios compartan la mirada de la organización que los mandata, con los procedimientos que tengan para estar ahí, sino que además tienen que compartir la mirada, por cierto, pero además se necesita que tengan visión política en el sentido de cómo se hace el proceso de construcción, para ver cuáles son las alianzas, cómo se está desarrollando el proceso, ¿cierto? Porque en el fondo se hacen alianzas y se generan situaciones en las cuales después a veces se vota, tú tienes que hacer, y se vio cómo ocurrió en la convención, que eso es la acción política también. Y en tercer lugar, tienen que ser personas que tengan la capacidad de levantar la mano e incidir. En el fondo, porque no saca nada uno, no sé, votar por un concejal, como un ejemplo, el concejal va para allá y comparte la mirada y súper bien, pero resulta que después nunca mete la cuchara, nunca levanta la mano, y siempre llega diciendo, no, lo que pasa es que no pude, no convencí a nadie, pucha, no supe que estaban haciendo las cosas y al final votaron, y entonces, no, o sea, igual tenemos que politizarnos en ese sentido para poder hacer incidencia, porque esto no es juego, o sea, es un tema importante. Y en eso, una conceptualización que hemos hecho nosotros, por lo menos hemos conversado, es que cómo lo hace uno para estar en ese espacio de toma de decisiones y tener esta mirada de estar atento, alerta, ¿cierto? Y no transformarse en lo que no quiere ser. A mí me pasó, por lo menos en algún momento con la gente del Ministerio de Energía, que nosotros éramos súper puntúos, porque en el fondo, obviamente, teníamos desconfianza. Es más, al principio no estaban participando en esa Comisión Regional de Desarrollo Energético, que así se llamaba, Hidroaicén y Energía Austral, y después se hizo una votación y dije que no, tenemos que estar todos, y el tema fue que entren Energía Austral e Hidroaicén, los representantes de la empresa. Nosotros decíamos, ¿qué tiene que hacer en la construcción de una política energética regional para la región de Aysén? Empresas que tienen intereses externos. Y al final, para no quebrar ese espacio, dijimos ya que estén, pero nosotros habían talleres, les sacábamos fotos a los papelógrafos, sacábamos notas de prensa, o sea, hacíamos un proceso de incidencia también para que no fuéramos, que no se moldeara un modelo, ¿cierto?, que iba a justificar la construcción de las represas. Entonces ahí está la pregunta estar o no estar, y ahí es súper importante cuando uno
está haciendo, quiere incidir, si uno decide no estar en un espacio que te invitaron porque no da garantías, porque la mayor parte tienen una mirada, ¿cierto? Otro, uno dice, no voy a ir, tiene que hacerlo de alguna forma que sea un hecho político, en el sentido que digan no voy a ir y que se sepa que no va porque ese espacio no es legítimo por ciertas condiciones, porque si yo me invitan a participar en un espacio, yo digo no voy porque no me da garantía, pero están haciendo política pública, si yo no digo nada, no pongo el punto, a lo más me va a servir para en 50 años más contarle a mis nietos que una vez me invitaron a un espacio y yo valientemente y corajudamente dije no voy a estar, y eso sirve para la historia familiar. Pero aquí lo que estamos haciendo es política e incidencia colectiva, y eso hay que también tenerlo claro al momento de participar. Y cuando uno está con esta tensión de bajarse o no bajarse, también un mecanismo de negociación. Y o si no, se queda hasta el final con la finalidad también de que los puntos que uno considera intransables, importantes, estén también en ese espacio, que fue lo que ocurrió. Nosotros estuvimos hasta el final del proceso. Pero estuvimos siempre tensionados con esto. Tuvimos que publicar reportajes en CIPER, ¿cierto? Porque al principio llegó una propuesta con casi el apocalipsis zombie de represas, eran los escenarios que habían propuesto. La Universidad de Chile la sacamos al pizarrón, ¿cierto? Después lo cambiaron. O sea, hay un proceso de aprendizaje organizacional que es importante y de articulación. Y también dijimos, esto es un proceso también importante de aprovechar la oportunidad. Estoy hablando de la parte más orgánica primero, y después vamos a mostrar los contenidos. Porque en el fondo nosotros, como movimiento y organizaciones, estamos dispersos en el territorio, no tenemos tantos recursos, ¿cierto? Cuesta juntarse, la región de Aysén es bastante amplia, pero obviamente tenemos una visión descentralizada, y ese espacio al que nos invitaron fue una oportunidad para poder hacer un proceso en el cual participáramos y elaboráramos nuestra propia política energética, que es la que voy a presentar, que es la propuesta ciudadana de política energética para Aysén Reserva de Vida. Entonces esto es como no sé si el tai chi o el judo, donde tú aprovechas la fuerza de tu adversario para los fines que tú tienes, en el caso de esa una lucha, pero en este caso para los fines de construir la propia propuesta. Entonces, nosotros necesitamos apoyo técnico y empezamos a pedir estudios técnicos para la construcción de la propuesta energética regional institucional, pero también para la elaboración de la propia propuesta que íbamos a hacer nosotros en paralelo a la que se estaba construyendo. Pedíamos estudios, nos los dieron, teníamos la posibilidad de juntarnos cada cierto tiempo, se sistematizaba la información, teníamos los papelógrafos, teníamos toda esa información y fuimos construyendo en paralelo a la regional en la propia propuesta desde la ciudadanía. Entonces aprovechamos esa oportunidad también. Entonces el hecho de participar en esos espacios no lo vean solamente como voy a ir a calentar el asiento para que ir validando espacios que no veo, sino que hay múltiples oportunidades que se van a aprovechar si es que se decide estar, porque es súper legítimo también caso a caso ver si uno no quiere estar en esos espacios institucionales. Bueno, pasó eso, se construyó la política energética regional y nosotros elaboramos en paralelo y publicamos lo que se llama la propuesta energética para Aysén, propuesta ciudadana de política energética para Aysén Reserva de Vida. Ahí hay unas imágenes de la propuesta, o sea, de la región de Aysén. Voy a bajar, porque aquí tenemos lo primero. Voy a bajar acá. Me molesta la vista. Ahí está. Lo primero es ese documento, que son dos documentos. Bueno, hay un video, capaz que lo muestre también. Lo tengo ahí en el computador. La explicación del modelo de Aysén Reserva de Vida, que ya lo explicó bastante Peter, ¿cierto? Después explicamos el proceso político de discusión de la política energética, lo que acabo de contar también yo, con respecto al contexto, con Michelle Bachelet y todo eso. Mostramos la situación del energético a nivel regional, ¿cierto? Y también, y esto es súper importante, hicimos una proyección de demanda basada en el modelo Aysén Reserva de Vida. ¿Por qué esto es importante? Porque en la discusión sobre los modelos de desarrollo no son neutros. Los modelos de desarrollo están basados en lo que quiere una comunidad, una sociedad, un espacio territorial. Porque, por ejemplo, en términos de proyección de demanda, claro, si decidimos llenar la región de Aysén de plantas de aluminio, o sea, tenemos que regresar todos los ríos de la región de Aysén para suplir esa demanda. Si queremos hacer parques industriales a gran escala, también es mucha la demanda energética. Pero si queremos hacer un desarrollo económico local, cierta escala humana, donde esté basado en la soberanía energética, soberanía alimentaria, donde la autoproducción, ¿cierto? El abastecimiento a nivel para lo local más que la exportación, ¿cierto? Son otros niveles de demanda. Entonces nosotros cuando discutimos la política energética regional, lo primero que dijimos, bueno, pero veamos cuál es la región que queremos construir, po.
porque en el fondo si queremos construir una región en la cual nos convertimos en la gran pila de Chile, obviamente que la demanda va a tener que ser, o sea, la generación va a tener que ser masiva y va a tener que utilizarse con fines hidroeléctricos todos los cauces, todos los ríos, ¿cierto? Todos los espacios de viento, todo, como se está planteando incluso ahora en términos del hidrógeno verde. Ese es un tema importante. Entonces nosotros decimos, la política energética se basa en la política de desarrollo y la visión que tenemos como región. Esa es la primera discusión que hay que dar. Lo segundo importante en eso es que la existencia de naturaleza con fines productivos de ciertas características no define necesariamente la vocación de desarrollo o vocación productiva. Pongo el ejemplo. Una vez conversando con un consultor de la región de Aysén sobre Puerto Ingeniero Ibáñez, él me dijo, no, lo que pasa es que la vocación de la zona de Ibáñez y la cuenca del lago General Carrera es minera, porque hay mineral, hay oro, hay plata, ¿cierto? Entonces, o sea, lo dice la naturaleza que hay minerales, entonces la vocación es minera. Entonces yo le daba un ejemplo diciendo es que la existencia de ciertos elementos de la naturaleza en un lugar no te define necesariamente el tipo de desarrollo que hay que tener. Y el mejor ejemplo, que veo caricaturesco, lo quiero poner, son los huemules. En la zona del Portezuelo Ibáñez, ¿cierto? La zona de Ibáñez, hay hartos huemules, ¿cierto? En el Tamango también, ¿cierto? Y en la zona de la región de Aysén, pongamos ese ejemplo. Y uno podría decir, y el vínculo con los huemules, que son una especie protegida natural, ¿cierto? Puede ser, supongamos que no estuviera protegida. Podría decir, ¿sabes qué? Como ahora los vamos a proteger, ¿cierto? Porque es un elemento importante, una especie importante en términos de la biodiversidad natural y originaria que existe en ese territorio. Es una posibilidad. Y vamos a vincularlo también con la protección, o sea, con el turismo a través de un turismo de naturaleza, ¿cierto? Y lo que es la fotografía, ¿cierto? Pero también podría basarse, como pasa con otras especies, decir, no, lo que vamos a hacer va a ser la caza de huemules. Y vamos a basarnos en la caza de huemules, que sería bastante poco sustentable, por cierto, en términos de permanencia en el tiempo, pero podría ser, existen cazas de especies nativas en muchos otros espacios. La caza de huemules se va a basar en el desarrollo regional. O otros podría decir, no, se va a basar en el asado de huemul. Estoy caricaturizando, pero es que quiero que se entienda el punto. Y otras características, vamos a hacer, no sé, cuero, zapato y no sé, artesanía con el cuero, con la piel del huemul. Entonces, el hecho de que existan huemules no define el tipo de desarrollo de una comunidad. Esa es una discusión ética, de ética, política, ¿cierto? Que tiene que dar la comunidad. Y que no nos convenzan que porque en un lugar hay oro, obligatoriamente tiene que ser extractivismo a gran escala de oro. Pueden ocurrir otras cosas, y el mejor ejemplo son los geoparques que se están planteando, donde hay características minerales importantes, formas, ¿cierto? Y que se está diciendo no vamos a hacer extractivismo, sino que vamos a hacer un turismo basado en la investigación científica o en el turismo basado en la contemplación de estas formas, ¿cierto? Que nos demuestran educativamente cómo era. Entonces, ese es un tema importante que también fue parte de la discusión que dimos en la construcción de la política energética regional. Y después también explicamos en este documento de la propuesta ciudadana de política energética de por qué no debían considerarse megaproyectos. Y ahí, bueno, lo hemos explicado harto en la campaña Patagonia sin represas, en que en el fondo, en primer lugar, las políticas energéticas tienen que satisfacer las necesidades internamente de las comunidades, y todas las políticas en general, eso es lo que queremos nosotros, una visión obviamente política que tenemos como movimiento, porque en el fondo es como cuando a uno le dicen Chile tiene que ser potencia agroalimentaria y vamos a alimentar el mundo. Yo he escuchado a ministro Walker, lo dijo en algún momento, el ex ministro de Agricultura, podemos alimentar al mundo. Entonces uno dice, ¿tú sabes cuánta gente hay allá afuera? O sea, hay 7.000 millones de habitantes. O sea, si Chile quisiera alimentar al mundo, aunque sea en sentido figurado, pero exportar, tenemos que exprimir nuestro territorio y a las comunidades de una manera impresionante. Y en el fondo ocurre al final lo que pasa, como el efecto packing que yo le llamo, que es que donde se consumían frutas de buena calidad en su momento en la zona central, actualmente la gente trabaja para el packing, y la manzana o la fruta de primera se va al extranjero, ¿cierto? Y la gente termina comiendo
fruta de menor calidad. Y es lo que ocurre, por ejemplo, en el litoral de la región de Aysén. Hace un tiempo yo publiqué un artículo, un reportaje en CIPER, donde la paradoja era que en la Junaed, en Puerto Raúl Marín Balmaceda, los niños estaban siendo alimentados en la Junaed por pangasius, que es la tilapia, que es un pez que se cría, se cultiva en Vietnam, con altos índices y cuestionables de distintos contaminantes, ¿cierto? Y que viene para acá, y los niños de la Junaed, cuyos padres trabajan en la pesca, no comían en su escuela, o sea, en el jardín, los peces de su alrededor, sino que comían pescados que venían del otro lado del mundo. Entonces, nosotros creemos que hay que potenciar la soberanía alimentaria, energética, ¿cierto? Y es el elemento que era importante de considerar. Y ese es el tema de las represas. Segundo, porque en el fondo ponernos como pila exportadora de energía, obviamente genera que hay que exprimirlo todo y no lo compartimos como mirada de desarrollo. Entonces, esta es la visión que construimos en la política ciudadana, la propuesta ciudadana de política energética para Aysén de Cervería. En 2050, la región de Aysén cuenta con un sistema energético sustentable a base de renovables no convencionales, diversificado, autónomo y competitivo, orientado al bien común. Los habitantes disponen de energía en forma equitativa y confiable, lo que promueve su calidad de vida y el desarrollo regional sustentable. Se cuenta con un modelo de desarrollo no intensivo en uso de energía, con énfasis en el ahorro, la eficiencia energética, la autogeneración con renovables no convencionales, donde las personas respiran aire limpio y se respetan los derechos humanos, particularmente el acceso al agua. Esto es re importante porque es súper parecida a la visión de la política energética regional que se construyó en el gobierno de Bachelet para la región de Aysén. La única diferencia es que esa política energética no tiene la parte donde dice y se respetan los derechos humanos y particularmente el acceso a la energía. Nosotros peleamos para incluirlo y no lo quisieron incluir. Perdimos la votación en su momento y tampoco el acceso al agua. Paradójico, porque la política minera actual que se está construyendo habla del respeto a los derechos humanos, pero ahí, como sabían que si poner el concepto del respeto a los derechos humanos y particularmente el acceso al agua de las comunidades, los dueños de estos proyectos de hidrodiseño y energía austral que tenían los derechos de agua y querían usar el agua para fines energéticos, se veían amenazados. Al final, parte de la autoridad regional, bueno, Bachelet se cuadraron con eso y dijeron, no, que no tiene nada que ver el tema del agua o el tema del derecho humano, ¿cierto? Una serie, un sofismo impresionante para no decir claramente que no querían porque consideraban que se podía afectar el desarrollo hidroeléctrico a gran escala que querían estas empresas. Entonces nosotros no se dio ahí, pero sí escribimos artículo y todo, y lo criticamos, pero lo incluimos en esta propuesta ciudadana. La propuesta ciudadana tiene 3 grandes ejes que pueden ser para todos los tipos, consideramos que es súper importante, o sea, que son homologables a muchas políticas públicas. No es la propuesta de una matriz, sino que es la propuesta de ejes políticos energéticos. El primero, y ahí voy a utilizar la frase de Lovins, el watt o joule en términos energéticos, watt en términos eléctricos, más responsable ambiental, social y más barato económicamente es el watt que no se necesita. Y a Lovins le llama el negawatt, o sea, el watt negativo. Nosotros creemos que en el fondo lo primero que hay que potenciar, lo primero que hay que avanzar es en el ahorro energético y en la eficiencia energética, pero principalmente en el ahorro energético. Y en el fondo, eso en términos, por ejemplo, de calefacción, avanzar al máximo en todo lo que es, más que meterle en generación energética, generación térmica, ver el tema del aislamiento de la vivienda, o sea, aislar al máximo de toda la infraestructura para no tener que estar generando, porque en el fondo la discusión es casi, los sectores económicos dicen generar, vender. Ese es nosotros creemos que hay que potenciar primero la mayor capacidad de ahorro energético y de eficiencia energética. La eficiencia tiene una trampa, que es la paradoja Jevons, porque en el fondo con la eficiencia no te asegura mucho en términos netos que no se pueda impactar ecosistemas, ¿cierto? Porque en el fondo si tú tienes una ampolleta que ilumina 100 y consume 100 y tú eres más eficiente, tú dices ya, entonces voy a tener una que consumiendo 50 ilumina 100, a la gente asegura, entonces voy a tener 2 de 50 nomás, porque así voy a tener 200
consumiendo lo mismo que una que era sin 100. Pero la tendencia de la paradoja Jevons es que si tú tienes algo más eficiente en términos netos, al final terminas consumiendo más, es como la figura de la liquidación 2 por 1. La gente, algo vale 1000, y si te dicen que vale 500, en vez de llevar 2 por 1000, llevas 4 porque son más baratas. Entonces, en términos netos se destruye también. Entonces, pero sí avanzar en todo lo que es ahorro y eficiencia energética como primera gran medida. Está demostrado con estudios de la Universidad Austral de Chile que en el caso, si se cumplen los estándares más altos en términos de eficiencia energética, en las construcciones en el sur de Chile, se puede llegar a un ahorro de un 60%, y si cumpliéramos los estándares europeos, en términos de calefacción térmica, podríamos llegar a niveles del 70% aproximadamente de ahorro energético, de no necesidad de estar generando tanto. Ese es el primer eje estratégico, o sea, el ahorro y la eficiencia. El segundo eje es la autogeneración a nivel familiar, comunitario, ¿cierto? Y en el fondo le llamamos la desmercantilización de la situación energética. Porque cuando uno habla con mucha gente vinculados con el ámbito energético, te dicen, no, lo que pasa es que aquí tienen que haber empresas que vendan energía. Y nosotros creemos que debieran haber mecanismos para el incentivo de la autoproducción energética, de la autogeneración, con distintos niveles, a nivel familiar, a nivel comunitario, ¿cierto? Para la autoproducción, para que no necesariamente se le tenga que comprar el mercado. El mercado es una alternativa de solución, no tiene por qué ser necesariamente el único. Entonces, eso es la mercantilización de la energía a todo evento, que es súper importante. Yo me acuerdo que conversábamos con los que emitieron energía en su momento, y ellos mostraron, mira, aquí tenemos todos los tipos de proyectos. Tenemos los proyectos hasta 3 megawatts, ¿cierto? Que son los que ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental de 3 a 9, que es lo que se entienden como en Chile como renovables no convencionales, después a 20, que a nivel internacional como renovables no convencionales, y hasta 50, porque la represa hasta 50 megawatts se entienden como renovables, y de para adelante. Entonces decía, están todos los tipos de proyectos, y uno decía, no, pues te falta un tipo de proyectos. Entonces decía, ¿cuál? De generación, los no proyectos de generación, y ahí estaba todo el tema del ahorro energético, y también lo que tiene que ver con la desmercantilización, en el fondo, que no tiene que ser el mercado el único satisfactor de la necesidad energética de la población. Eso es súper importante. Pero el mercado también tiene que existir. Entonces decíamos, como tercer eje, tiene que haber un mercado, por cierto, porque no toda la gente puede ahorrar al máximo, y hay un momento que el ahorro ya no se puede más. Tampoco toda la gente puede generar su propia energía. Que existe un mercado que provea energía o electricidad, pero que sea con energías renovables no convencionales. Ese era el tercer eje estratégico que planteamos en la propuesta ciudadana de política energética para el CDA. Y ahí planteamos como futuro, esta la lanzamos el año 2000, a principios del 2018, ¿cierto? Hay unos dípticos, ¿cierto? El material, ahí la conversación lo voy a dejar para que las preguntas podamos hacer un diálogo. Y lo que decíamos al final era que ajustes se le podrán hacer, las tecnologías pueden cambiar la realidad bioclimática también, sin embargo, los principios que plasmamos creemos son permanentes, se basan en el cuidado, el amor por el planeta, por la vida y por nosotros, valores que nunca pasarán de moda y que esperamos sigan siendo la base de la construcción de la sociedad, de la nuestra y de todas las demás. Esta propuesta ciudadana de política energética para el Reserva de Vida será el instrumento que nos guiará en la acción política, institucional, técnica y ciudadana que deriva de la confrontación de legítimas visiones e intereses, porque el futuro no está grabado en piedra. Quienes suscribimos este documento trabajaremos para que se incorporen en las decisiones los ejes estratégicos y acciones acá propuestas. Ahí está el link, lo vamos a compartir en todo caso, de la propuesta ciudadana, y obviamente creo que no estábamos tan perdidos, porque obviamente las renovables no convencionales, el concepto de ahorro, el concepto de desmercantilización son parte, creo, de la discusión política a nivel actual. Y ese fue el trabajo que hicimos en la construcción de la política energética, que queríamos compartir como algo de propuesta vinculada con el Reserva de Vida, que no solamente son las legítimas, necesarias y entretenidas marchas, protestas y acciones directas, sino que también la construcción del modelo Aysén Reserva de Vida. Eso quería contarles. No sé, Peter, algo que aportar, discutir, no sé, no he visto el chat, ¿hay algunas preguntas? Sí, pero a ver si hay preguntas por el chat, las pueden hacer.
Yo por mi parte, mientras tú explicabas lo de esos talleres que en el Ministerio de Energía, me acuerdo que el Ministerio de Energía lo que quería era mantener abierta la posibilidad de venir a sacar energía de Aysén para el SIC. Y estuvieron, pero todo el año en eso, y de una u otra forma, hasta que un día visitan mercados en la zona central y resulta que las energías renovables no convencionales ofrecieron un precio más barato que el tripolio habitual, y el ministerio quedó plop. O sea, tenemos energía y más barata ahí mismo y no necesitamos recurrir a Aysén. Y ahí como que se relajaron y se acabó el bloqueo ese que fue bien tenso en realidad durante todos los talleres en que intentaron de mantener abierta la opción, como digo, de poder recurrir a los mega proyectos acá en la región. Eso. La calefacción Sí. a leña. Ya, a ver, ¿qué más hay? Eficiencia energética. Ya, bueno, la calefacción a leña es un problema en las ciudades, en el campo no. Y en las ciudades grandes, los pueblos chicos tampoco hay mayor drama. Y el problema se origina más que nada en la mala calidad de la leña y en la mala calidad de la combustión y en la mala calidad de los lugares donde se usa la leña. Entonces, claro, si estás en una casa que no tiene ni siquiera aislación, como me ha tocado vivir en casas construidas por el Ministerio de la Vivienda que no tenía nada de aislación, uno obligado a echarle leña todo el rato a la estufa, y si la estufa es mala y más encima la leña es mala, claro, va a tener un montón de humo. Y mientras más grande la ciudad, más humo. Entonces, solución 1, mejorar la calidad de la leña, mejorar la calidad del lugar donde se quema la leña, sea la estufa. Llevamos 2 años discutiendo sobre filtros catalizadores y todavía no hay ni una novedad al respecto. No sé si lo habrán probado siquiera. Y el lugar y el edificio. Entonces, cualquier energía que tú vas a quemar en un lugar donde no hay ninguna aislación, no va a tener ninguna eficiencia y vas a estar botando la plata. Entonces, bueno, recambiaron la leña por el pellet y ahora están todos furiosos porque no hay pellet. Claro, porque empiezas a depender de productos que no son de acá. Entonces, a traerlos de otro lado. Vamos cambiando la leña por parafina. Ya, pues resulta que falla, se corta el camino y hasta ahí nos llegamos con la parafina. Entonces, la leña la tienes al lado. Entonces, todas esas cosas son bien relativas y hay que tener harto cuidado. Después, claro, está la solución de, como decía Pato, de la energía renovable no convencional, la leña también lo es, ¿no? La electricidad. Tenemos cualquier cantidad de agua para producir electricidad. Sin embargo, llegamos al invierno y se empieza a cortar la luz acá. La empresa, el monopolio eléctrico funciona pésimo. Se les cae a la primera lluvia, empiezan a caerse los postes, se cortan las líneas, le echan la culpa a los árboles y tienen todos los árboles hechos tira ya con eso. Y este invierno se les cortó la luz porque según ellos no había viento, o sea, para las eólicas, y no tenían agua porque estaba congelada. Entonces, no sé, por eso no había luz. Entonces, pucha, ninguna cuestión funciona entonces al final. Bueno, yo creo que el problema es que primero que nada hay que tener una empresa que sea eficiente, que funcione
Y segundo, hay que diversificar la energía que tengas, por último, para evitar que se te corte o la luz, o el pellet, o la leña, o la parafina, o lo que sea. Sí, yo creo que hay varias preguntas acá y podemos entrar en el detalle técnico, pero igual nosotros queremos un poco de plantear algunas visiones matices de la discusión cuando se habla de renovables no convencional. Si alguien creía que cuando hablábamos de la represa y hablábamos de renovables no convencional, nosotros estábamos planteando que creíamos en la energía solar, entonces significa pavimentar el desierto de Atacama con paneles solares, o si creíamos que la energía hidroeléctrica a pequeña escala era una forma interesante, implicaba hacer enjambres, ¿cierto?, de la cordillera, ¿cierto?, con mini centrales hidroeléctricas, o que la energía eólica era un aspecto interesante, entonces llenemos Chiloé como se hizo en algunos sectores. Eso es no entender un poco la matriz de lo que estábamos discutiendo. Nosotros estábamos discutiendo principalmente primero el modelo de desarrollo. Entonces cualquier modelo de desarrollo que se base en exprimir las comunidades y los ecosistemas no es viable. No es viable y no lo compartimos, ¿cierto? Y eso es lo que tiene que ver también con el hidrógeno verde. Y hay una discusión igual interesante o necesaria, que es que en el fondo mientras sigamos pensando que la utopía ahora que se pone de moda con la electromovilidad, ¿cierto? Con la utopía full eléctrica, así como de los supersónicos, no sé, bueno, es medio antiguo eso, los Jetsons, pero yo soy mayor que muchos de acá, y donde se levantan y aprieta un botón, se lava los dientes, aprieta un botón y se mueve, así como casi como la película esa Wall-E. En el fondo, lo que ocurre acá es que la electricidad ha sido un motor importante para satisfacción de muchas necesidades, pero toda esta visión de que apretamos un botón y nos movemos, apretamos un botón y tenemos calor, apretamos un botón y tenemos alimento, apretamos un botón y se van nuestros desechos, apretamos un botón y tenemos paisaje porque tenemos la tele, apretamos un botón y tenemos calor, apretamos un botón y tenemos frío. La intermediación a través de la electricidad es súper complejo, no solamente porque tú no sabes cuáles son los impactos que tiene, y eso es lo importante, es que en el fondo genera un problema de empatía o de vínculo con de la persona con la naturaleza. Se intermedia a tal nivel, y no es que uno diga que la electricidad en este momento estamos conectados por sistemas que están basados en electricidad, pero extremarlo es un problema súper importante porque tienen que seguir habiendo elementos de vínculos con la naturaleza, porque es la fuente de vida que tenemos. Nosotros tenemos que saber de cómo crecen los alimentos que consumimos, tenemos que saber dónde se van los desechos que emitimos, ¿cierto? Y esa desnaturalización del ser humano a través de la intermediación, a través del sistema tecnológico, es un problema. Y eso tiene que ir de la mano con el trabajo que se quiera. Y ahora el hidrógeno verde es eso, o sea, es la gran panacea, pero claro, nadie está conversando en la televisión mainstream, sobre el impacto en los salares, ¿cierto? En las comunidades indígenas del norte, sobre el impacto, ¿cierto? En las cuencas, ¿cierto? Y lo que pasa ahí lo dicen en Magallanes. Entonces, creer que la solución es mágica y no entender que los ciclos de la naturaleza son diversos, ¿cierto? Es simplemente seguir haciendo más de lo mismo, pero con otro nombre. Falta información y creemos que es un problema importante. Y ese es el vínculo que tenemos que tener con la naturaleza, y eso es parte también de la discusión de Aysén Reserva de Vida. Ya, a ver, hay varias otras preguntas. Lo del hidrógeno, yo estuve una vez en una presentación del proyecto ese de Magallanes. Estaba el gerente y había otra gente que entendía muy bien el tema. El problema es que es un proyecto piloto y es de capitales alemanes. Los chilenos lo único que somos colonia en este caso. Y según entendí en la materia como Carlos Bonifetti, sale tan re caro esto de convertir una energía en otra y después de esa energía en otra y después en otra, que estás perdiendo en el camino, pierde buena parte de la energía y eso tiene un costo. Entonces, esa producción sale tan recontra cara que por ahora no es muy viable.
claro, se ve como interesante, pero vamos a ver si es sustentable y si produce desarrollo local y todo lo demás. O sea, ahí hay un tema de sustentabilidad de por medio. Después me preguntan, ¿puede la industria salmonera ser sustentable? No, la industria salmonera es un oxímoron eso de salmonera sustentable. Lo que sí puede ser más sustentable o más sustentable de lo que es ahora, o sea, o un poco sustentable. Para que fuera recontra sustentable o realmente sustentable, tendría que dejar su inversión en los mismos lugares donde están afectando, para empezar por ahí. Y dejarlos limpios y todo lo demás. ¿Por qué la industria intrínsecamente salmonera no es sustentable? Es porque es parecido a lo del hidrógeno. Para producir 1 kilo de salmón para exportación y echarle colorantes, antibióticos, pesticidas para matar los piojos marinos, tirar basura para todos lados, dejar la embarrada social en los pueblos de los alrededores, necesitan 5 o 6 kilos de pesca silvestre, o sea, de anchoveta, de sardina, que perfectamente podría comérsele la misma gente así y a un precio bastante más barato que el salmón. Entonces, ahí está el kit del asunto. Claro, ahora le están metiendo soya, la soya transgénica más encima. Bueno, eso para dar la idea. Y después el tema del atropello de la fauna en los caminos, en la carretera austral, claro que hemos escrito sobre eso. El problema ese de los huemules ahí en el Parque Nacional Cerro Castillo empezó en que el MOP amplió la carretera, la pavimentó, pasando por la entonces Reserva Nacional, sin hacer evaluación de impacto ambiental. Nosotros le reclamamos a la Contraloría se lo tiró al MOP, el MOP respondió, no, es que esto viene de un plan de no sé qué cosa, y la Contraloría se quedó contenta con eso, y nosotros no alcanzamos a seguir pataleando. Pero la cosa fue que el MOP no tenía ninguna intención de evitar esos impactos. Porque si ustedes ven otro ejemplo, puedes poner un tubo corrugado para que pase el huemul por debajo de la carretera, hacer bypass de animales por arriba o por abajo. O sea, soluciones hay. Ahora, claro, la solución es poner un cartel ahora. El MOP ni siquiera ha querido poner pintura en la carretera haciendo una advertencia. A ese punto la voluntad de estos caballeros. Entonces, definitivamente es un ministerio que no tiene la menor intención de cuidar ahí el paso de la fauna. Entonces, por ahí empiezan los problemas. Y bueno, el resto de la institucionalidad tampoco ayudó mucho. La única evaluación ambiental que hubo fue de la CONAF, o sea, de los administradores, que ellos encargaron la evaluación de qué pasaba con los botaderos de escombros de la carretera. Esa fue la única evaluación que hubo ahí. Ya pues. Sí, y es súper importante que creo que en el fondo la relación, y ahí López lo tocó en el concepto de las soluciones basadas en la naturaleza, es que en el fondo, obviamente, como seres humanos y nosotros individualmente, usamos la naturaleza. Y no solamente vemos funciones ecosistémicas, sino que también usamos servicios ecosistémicos y no sé, estamos conectados, uno usa ropa, es de naturaleza. Lo que uno plantea es que en el fondo, y ahí lo vinculo con una historia que pasó, pues yo vivo en el campo, bueno, tengo ya que por un par de días, pero vivo en el campo y lo voy a contar muy cortitamente, que un día estábamos en el campo y un amigo estábamos haciendo un trueque y de repente me pide una escalera, le llevo la escalera que teníamos y la escalera estaba rota. Y él agarró la moto, agarró unos palos que estaban ahí, hizo una escalera nueva. Y yo pensé, ¿qué habría hecho yo
y usó naturaleza, porque en el fondo era un poste que estaba ahí, todo el cuento para hacer escalera. ¿Qué habría hecho yo? Bueno, yo habría arreglado la escalera. Bueno, usado menos naturaleza, la habría arreglado. Entonces, era menos naturaleza para tener la escalera. Después pensé en mi señora, que varios la conocen, Miriam, que habría hecho Miriam, y yo conociéndola dije, Miriam se habría conseguido una escalera. Entonces, habría incorporado el elemento más comunitario de la escalera. Y después pensando, ¿y qué habría hecho tal persona X? Bueno, probablemente esa persona habría ido a Sodimac, habría comprado una escalera de aluminio, ¿cierto? Entonces, ¿a qué me refiero yo con eso? Y es que en el fondo, obviamente todo esto depende de las capacidades, de las necesidades que uno tenga, ¿cierto? Del poder adquisitivo, de las habilidades, ¿cierto? Todo. Y uno no puede decir que el que compró la escalera de aluminio es peor o mejor, y el que la arregló es peor o mejor, pero lo que sí tiene que ocurrir es que no demos por sentado que la primera opción en el vínculo con las cosas, con lo que hacemos, tiene que ser la más impactante. El ejemplo, tú quieres comer pan, una posibilidad es que hagas pan, otra posibilidad es que vayas caminando al lugar donde venden pan, que vayas en bicicleta, pero a veces siempre la primera opción es agarrar el hammer e ir en vehículo. Entonces, cada uno verá, porque hay veces que la gente está apurada, a lo mejor está lloviendo, pero lo que decimos es que como el moscardón, como la figura que utilizaba García Márquez para la ética, creemos que la solución basada en la naturaleza, la de menos impacto ambiental, natural, ¿cierto? Tiene que estar siempre como un moscardón aquí en el oído, diciéndonos, evalúa, ve, qué es lo que genera menos impacto, qué es lo que puede ser. Y tú, con tus posibilidades, evalúa si lo haces. Yo no me voy caminando a Guadal, me voy en vehículo, pero evalúalo. Y lo que decimos nosotros, que siempre esté eso. ¿Qué es lo que es menos impactante? Y que no sea lo obvio lo más impactante, que no han convencido que tiene que ser así. Y eso a todo nivel y en todo. Y ahí creo que podemos hacer un cambio un poco más, y que mucha gente, nosotros somos herederos de otras personas, de Peter y otros más que lo han hecho y lo siguen haciendo en distintos espacios. Aquí nadie descubre la rueda. Equidad intergeneracional, conocimiento intergeneracional, aprendizaje colectivo, un poco menos de egocentrismo. Pero eso es parte un poco también de lo que queremos. Queremos que este curso no sea solamente técnica, ni datos, ni números, ni Excel, sino que también sea de Word, de visiones, de compartir, de conversar y transmitir experiencias también. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Respondimos todo? Parece. Parece Estamos que sí. como en el tiempo. No sé, podemos abrir el micrófono, quizá. Bueno, está abierto en todo caso para que alguien diga algo, quizá cortito para que otra gente también pueda hablar en estos minutitos que quedan. Si es que, En todo si es caso, que alguien quiere hablar, que acerca, diga algo, ojalá que no sean 10 minutos, para que otra gente pueda también expresarse, a lo mejor de dónde son. oye, Lo dejamos abierto y ahí, si quieren participar, incidir en políticas públicas, no tienen que ser tímidos. Eso lo tenemos clarísimo. No basta con ser coherente, también hay que incidir en institucionalidad para que pueda mejorarse para todos también. en todo caso, con respecto a lo que estabas diciendo, Pato, el sistema de desarrollo suicida funciona así, de meterle lo más energía posible, lo más contaminante posible, porque eso es buen negocio, porque estás consumiendo algo. Sí. Después, claro, te llega la patada de vuelta y le das pega al médico, le das pega a los abogados, le das pega a los ingenieros para ir a arreglar el medio despelote que armaste. Entonces es como un círculo vicioso. Yo tengo aquí enfrente mío un cuadrito en que al final la gente termina o loca, o termina en el médico, o drogado. Es bastante terrible en realidad donde terminas parar al final. Y claro, y el planeta hecho mierda. Eso no funciona mucho. Sí, lo decía Simplemente. Magnef que ahí voy a dejar un link de YouTube donde está el video de la propuesta ciudadana de política energética para el reserva de vida, donde lo pueden ver, que son un video animado, que lo puedan ver y compartir eventualmente. ¿Cómo creen que se puede cambiar la mentalidad de las personas de la región de Vicencio en la relación de la naturaleza con el impacto de actividades productivas?
Buena pregunta. Bueno, lo que se trata de hacer, más que cambiar, quizás es socializar, convencer, seducir. Y obviamente en la región de Aysén no hay una sola visión sobre esto. Nosotros tenemos una visión con respecto a esto, y mucha gente en la región de Aysén también, pero hay otra gente que tiene otra visión. Y ahí se genera una pugna, una tensión, por cierto, en distintos espacios e instancias, y es parte de la discusión política legítima. Hay gente que quiere convertir la región de Aysén en Santiago, y eso es un dato de la causa, y hay otra gente que no, y uno a veces ve hay gente que quiere mall, hay gente que dice que no, veamos el desarrollo de los comercios locales, y hay gente que el pavimento lo ve como progreso, y otra gente que no, veamos otros mecanismos que a lo mejor no es pavimento, a lo mejor tampoco el RIP, y yo vivo rodeado de caminos de tierra, sí, obviamente, y nos pegamos el pique para acá, pero ver mecanismos, ¿cierto?, que puedan, de donde el centro sea el cuidado del ecosistema y la calidad de vida de las comunidades, que no necesariamente el modelo de desarrollo actual lo asegura. Las zonas de sacrificio son el mejor ejemplo. Con cariño, aunque suene como ingenuo, pero con cariño, amor, información, arte, información y participación. Yo creo que eso es parte del tema. Educación ambiental, pues lo mencionamos, educación ambiental y educación ambiental. Y explicar bien las cosas, pues a veces nosotros también fallamos muchas veces, por algo a veces las cosas no funcionan. Pero bueno, la intención vale también. Yo ahí puse el link de donde pueden ver el libro Aysén Reserva de Vida, que ahí están la cantidad de ejemplos que estaba mencionando antes, con fotos y todo. Ahí pueden ver por capítulo, porque hay unos capítulos que tienen más que ver y otros menos que ver. Ya, po, estamos listocos, me parece. Oye, muchas gracias por conectarse, por compartir, por estar, ¿cierto? Y esperamos que estos 4 cursos o 4 clases hayan servido. A nosotros una experiencia igual que sirve, y eso, yo muy agradecido en todo caso, y bueno, eso nomás quería decir. Así que si pueden prender las pantallas ahí, como lo hizo Mónica, para ver con quién estamos compartiendo. Así que eso por mi parte, pues. Ahí está Romanet, Miguel, María Isabel, Salvador. Un gusto en todo caso. El próximo curso será menos accidentado, esperamos, que en pleno invierno, pues aquí cuesta. Él también, Julián. Flavia, y Francisca. Ahí desde estamos nombrando a la ONG gente. FIMA reiterarle los agradecimientos ahí a los profesores, también a los participantes, las participantes. Ahí veo una polera estampada de apruebo, Constitución Ecológica. Eso. Nada, agradecerles por su participación y que ojalá hayan disfrutado de estas clases. Sí, po. Y hay que decirlo, po, por el agua y por la vida, apruebo de salida. Y saludamos ahí a las amigas que vemos por ahí, a Romanet, a la María Paz. La María Paz Torteles se hizo presente. Sí, po. Qué bueno. Ya pues, muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias a todos. Los links para que puedan verlo. Está la política energética, el díptico, el tríptico, el libro de Peter en PDF. Está el YouTube del video de propuesta, así que hay información y podemos contactarnos siempre en cualquier momento. Nuestros correos y teléfonos son bien públicos, así que es cosa de googlear nomás y nos vamos a encontrar. Así que muchas gracias. Eso, a ver, le ponemos mail también, pues, ahí. Ahí vamos a ponerlo. Y disponible para ayudar también a las causas que tengan Ahí en sus propios territorios. ahí está mi mail, allá, si pero sí compartir experiencias, apoyo, lo que sea. Pete tiene harto conocimiento ambiental, yo soy periodista, también puedo apoyar siempre. A veces estoy medio sobrevendido, pero siempre disponibles para ayudar y colaborar en los temas que tengan que ver con cualquier lugar reserva de vida, porque eso es la matriz, la ética para la vida, lo que hay que proteger. La naturaleza se defiende siempre y en todo lugar. Eso pues. Ya. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Buena tarde. Un abrazo. Chao, chao.